Bueno, esta charla va a ser sobre arbolado, pero con un enfoque desde el paisajismo. Entonces, lo que vamos a ver son algunas cuestiones a tener en cuenta para interpretar o tomar decisiones en un entorno en un proyecto determinado. Por ejemplo, en esta imagen lo que podemos ver es que hay vegetación que lo rodea, que es de follaje verde oscuro, son coníferas en su mayoría, son pinus de primera magnitud, que son las más altas, de más de 15 metros, y por debajo, en otra escala, hay vegetación más pequeña, de tercera magnitud, árboles que llegan hasta 5 metros, en este caso acacia longifolia, que también es perenne, es de todo el año, perenne. Entonces, todo lo que ubiquemos por delante, si tiene un follaje en un tono, por ejemplo, acá medio es un amarillo clarito, medio un verde limón, contrasta muchísimo con lo que pongamos en el fondo, por más que estos sean herbáceas, digamos. Pero conceptualmente, la imagen de un fondo oscuro con una figura clara hace que esto se perciba como que con una intención mayor. Entonces, si vamos a Eh, o sea, vamos a hablar de varias cuestiones. Yo a medida que pasamos les voy haciendo vamos a ir volviendo para atrás para ir reforzando este contenido. Pero una cuestión importante a tener en cuenta es es el tipo de ramificación que podemos encontrar, que básicamente lo podemos dividir en dos: sobre un solo eje, que se denomina simpodial, o sobre, perdón, monopodial sobre un solo eje, y simpodial es cuando es sobre varios ejes. También podemos tener en cuenta que hay unos cuantos árboles que durante su juventud, hasta una determinada edad, el tipo de ramificación suele ser monopodial sobre un solo eje, y de adultos desarrollan la copa, el diámetro de las ramas más parecidas, las secundarias todas, y entonces la ramificación es más de otro tipo, más bien globosa. Bien, acá hay un ejemplo. Entonces, sobre monopodial tenemos un tronco principal, y los troncos secundarios o ramificaciones secundarias son de menor diámetro que este principal. Entonces, el tipo de forma de la copa que podemos encontrar acá puede ser piramidal, globosa, columnar también, o sea, diferentes tipos de forma de la copa, pero con un tipo de ramificación. Después tenemos que acá el fuste llega hasta determinada altura, y ahí el diámetro del tronco tiene, en general, el perímetro del tronco son similares. Da como resultado árboles que tienen más copa globosa o copa más esférica, podría ser, o aparazolada también. Entonces, hasta acá estamos viendo que podrían ser tipo de ramificación, monopodial o simpodial. Muchos árboles inicialmente tienen este tipo de ramificación, y cuando se vuelven adultos tienen este tipo de ramificación. Después, otra cosa que podemos hablar es que los árboles podrían tener follaje permanente, son perennes, o caducos, que pierden la hoja durante una determinada época del año. Y también podríamos hablar de unos que son proterantes. Eso quiere decir que florecerían antes de dar las hojas, y hace que esa floración se perciba como mucho más llamativa, porque no tiene el contraste de la hoja. Y después podemos hablar del tamaño y dividirlos en primera magnitud, segunda y tercera. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son, pero básicamente los más grandes son los de primera magnitud y los más chicos son los de tercera magnitud. Entonces ya esto me está hablando de forma de la copa, de cambio de coloración en el follaje y de escala del árbol. Entonces, ya con esto puedo tener una visión general y una síntesis de mi paisaje, y decir, tengo un paisaje, tengo un entorno donde el follaje de las copas
predomina el follaje perenne o al revés, o el caduco. Yo quisiera que mi intervención se destaque con lo que encuentro en el entorno, o al revés, o yo quisiera que mi intervención se funda con el entorno. Y a su vez ahí puedo decir, bueno, con un fondo verde, igual ahora lo vamos a ver, puedo destacar con otra coloración, por ejemplo. Entonces acá tenemos ejemplos de las formas de la copa. Podríamos denominar esta que es columnar, que podría ser un Populus nigra o algún ciprés de los columnares funebris. Esta le podríamos decir globosa y puede ser algo, otros cipreses podrían ser, o también podrían ser chingos u otro tipo de árboles. Estas podrían ser avis, piceas, cedrus. Estas más se identifican con los que son pinus, podría ser, o algún tipo de araucaria. Acá esta claramente podría ser una araucaria. Estas de acá podrían ser salicáceas, o celtistala, o bueno, otros tipos de árboles. Pero acá lo que podemos ver es esto, es la silueta como una figura pregnante en el paisaje, donde algo predomina, por ejemplo, globoso, perenne, yo puedo generar un grupo con copa cónica y resaltar determinada cuestión. Además de tener en cuenta esto de cómo dispongo mis árboles en el entorno, que los puedo usar como si fuesen techos las copas o como si fuesen bordes. Entonces, la escala de la disposición de los árboles perceptualmente hacen que un espacio se sienta de diferente manera. Entonces, los árboles de primera magnitud pueden llegar a crecer más de 15 o 20 metros, esto es importante saberlo al principio, para tomar decisiones de dónde los voy a plantar. Si son en avenidas grandes donde tengo veredas amplias, podría utilizarlos como arbolado de alineación, pero no todos estos, digamos, habría que decidir cuáles y obviamente hay muchísimos más. Si tengo un parque, tomar la decisión de a cuántos metros de la vivienda la voy a usar, tener cuidado con los retiros, con las cañerías, además de todas estas cuestiones estéticas que obviamente son súper importantes y valiosas, mirar, prestar atención a estas cuestiones que por ahí no son tan tenidas en cuenta. El cableado, si van a plantar en vereda, si hay cableado público sobre los árboles. Bueno, también obviamente si son caducos o perennes, por el que se tapan cañerías, a veces esas cuestiones de mantenimiento. Entonces, estos en general son recomendados para espacios muy amplios, como pueden ser plazas o parques, estancias, campos. Pues tenemos los de segunda magnitud, que son los de tamaño intermedio, que llegan a medir entre 5 y 15 metros. Ahí podemos encontrar fresnos, acernegundos, catalpas, etcétera, unos cuantos más. Ahí ya podemos empezar a hablar de que los podemos incorporar con determinadas precauciones en parques más chicos, donde la superficie del parque por ahí tenga 500, 700 metros cuadrados, y siempre con las mismas precauciones, la distancia de plantación de la pared, de la construcción, de las cañerías, y ver cómo los disponemos en nuestro espacio. Y después tenemos los más chicos, los de tercera magnitud, que son los que llegan a medir hasta 5 metros de altura, y hay muchos de ellos que son arbustos formados como arbolitos. En el caso es de las lagestroemias, de las botinias u otros. Entonces estos ya sí son más adecuados para escala residencial, para parques más chicos, y hay que ver, estaría genial poder saber de dónde evolucionaron estos árboles. Por ejemplo, hay árboles que crecen debajo de otros, son árboles como de sotobosques. Entonces, tener en cuenta que si yo tengo una parcela en donde mi arbolado es de primera magnitud, en el caso de la zona donde yo vivo, que es más de coníferas, yo puedo pensar que por debajo de este bosque de pinos puedo generar diferentes situaciones con grupos de árboles de tercera magnitud que se adaptan perfectamente a esas condiciones. La distancia de plantación es entre 3 y 5 metros. Entonces.
Después, esto vuelve a armarme, a hablarme de qué pasa cuando tengo el fondo de un color y incorporo vegetación de otro. En este caso, la vegetación que incorporo va a actuar como una capa que va a llamar más la atención durante un periodo corto de tiempo. Es decir, este es proterante, florece a finales de invierno, principio de primavera, se va como que se enciende en un momento y después vuelve a desaparecer o a perderse con el entorno. Acá hay otros ejemplos. En este ejemplo podríamos decir que el fondo, no sé bien qué es, pero yo podría decir que son salicáceas y que por adelante, por la coloración del follaje, puedo decir que son olivos o es más probable que sean Eleagnus pungens, que es lo que le dicen olivo de Bohemia. Entonces, sobre un fondo de coloración verde puedo poner el gris y el gris se destaca sobre un fondo. En este caso están dispersados en el paisaje o agrupados, pero con más como una pared. Pero esta disposición cambia totalmente la percepción del espacio si estos árboles estuviesen rodeando un espacio. Y ahí empieza a jugar la escala, siempre la escala de la persona en relación con la dimensión del vacío y la altura del lleno. La cambia totalmente. En esta situación puedo ver cómo se destaca este grupo de árboles en otro fondo. Yo podría decir que de los de acá son verdes y puede ser que en invierno unos cuantos de estos pierdan la hoja, pero sin embargo en otoño estos se van a destacar sobre el fondo. En verano se va a dar como que se va a unificar con el entorno y en invierno, si el fondo es permanente, como que van un poco como a desaparecer o quedar la silueta de la estructura del árbol con contraste en el fondo. Entonces, cuestiones a tener en cuenta de lo que vimos hasta ahora es esto. Si queremos que destaque a finales del invierno, principio de primavera, podemos seleccionar algunos proterantes. O sea, pueden ser, sobre todo, hay un montón de frutales. Cambio de coloración, ahí podemos hablar o de la floración o del cambio del follaje. Y el tamaño, la escala del árbol, la magnitud del árbol y la forma de la copa. Y con estas tres variables podemos empezar a desarrollar una composición o en el paisaje o en la parcela, teniendo siempre en cuenta esto de lo que queremos lograr y cómo queremos que esto se perciba con el entorno. Y otra cuestión importante es también qué queremos que transmita la vegetación que incorporamos. Por ejemplo, en el caso de follaje péndulo, algunos sauces, la sensación que suele percibirse en la gente que se encuentra cerca de ellos tiene que ver más con melancolía, con nostalgia, algunos con tristeza o con, entonces por ahí se lo puede poner o de relajación también. Poner en algún lugar donde hay una fuente de agua cerca, agregarle un mobiliario, algún banco para leer o para contemplar. Y muy distinto es la situación de este tipo de forma de copa, que la imagen es como súper pregnante en el paisaje, entonces uno puede tomar la decisión de usarlo para jerarquizar algo. Y esto podría ser en un paisaje donde el follaje de la forma de la copa son más bien ahogados, que por ahí es lo que predomina. Yo tengo una construcción y quiero remarcar el acceso de esta construcción, un hotel, una estancia, algo en un paisaje más grande. Entonces puedo en ese sector agrupar árboles de forma de copa columnar y me van a generar en el entorno un llamado de atención en un lugar. Esto también podría acentuarse si mi entorno es caduco y además de estos árboles de ser columnares también son permanentes. Otra forma de poder usarlos a esto con una intención podría ser sobre los laterales de un acceso. Entonces voy remarcando o acompañando el acceso. En el mercado pueden existir árboles en diferentes tamaños. Hay que saber que dependiendo la época del año, podemos conseguir ejemplares ya crecidos
de 5, 6 o más metros de altura, de un diámetro de tronco como un árbol adulto. Estos árboles sí se trasladan en camiones y se movilizan con máquinas, por lo tanto son como mucho más costosos que los que se consiguen normalmente, pero lo que ofrecen es un cambio en el paisaje de manera rápida, muy rápida. Entonces, muchas veces esa decisión se toma sobre todo en desarrollos inmobiliarios o en casos de que se quiera preservar la vegetación, o sea, de una obra que se realiza, trasladar arbolados de un lugar a otro. Para cuando al árbol caduco se lo trasplanta, en general se le suele hacer un trabajo en el terrón y en la copa. Y la copa se suele podar un tercio del tamaño que tenía en el campo. Entonces, a veces lo que pasa es que plantas chicas, después de unos 5 o 6 años, alcanzan al tamaño de las plantas más grandes. O sea, obviamente que estoy hablando de plantas de crecimiento rápido, no de todas. Y eso es una cuestión a evaluar también, porque la planta grande está sometida a un estrés que hace que durante un tiempo trate, como le cuenta un tiempo largo recuperarse. Otras cuestiones a tener en cuenta es el tutorado que van a usar cuando los plantan. El suelo es una condición súper importante a tener en cuenta. No es lo mismo planificar una plantación en suelo de relleno que en suelo que tiene un sustrato de buena calidad para el árbol. Entonces eso hay que evaluarlo, hay que evaluar si hay que hacer, cómo manejar esta situación, si realizar un hoyo de plantación mucho más grande e incorporarle sustrato alrededor, el tipo de tutorado, si van a tener estacas o van a ser tutores, la forma, la forma de la poda, ay, la forma de la poda, el tipo de poda que podemos utilizar, que puede ser poda de limpieza, poda de formación, poda de equilibrio, si el árbol creció más de un lugar hacia el otro. Y como resumen, entonces podríamos decir que las cuestiones principales a tener en cuenta es evaluar el paisaje que nos rodea, tomar decisiones si la obra que queremos hacer se destaca o se vincula, después evaluar qué situaciones de proyecto queremos tener, espacialidades dentro de nuestro proyecto y tomar decisiones de los árboles que vamos a incorporar que tienen que ver con el clima, con el suelo, con la altura máxima de crecimiento de estos árboles, con la forma de la copa, si son perennes, son caducos o son proterantes, y con el tipo de suelo, sobre todo, para tomar esta decisión. Bueno, acá hay como seguimos con el resumen, y hasta acá